Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, escuchando lo que hablaban acerca de la familia de Agustín, si bien yo no los conozco, es hermoso el testimonio de su esposa y quizás dejarles estas palabras de que el Señor siempre estuvo y siempre va a estar al lado, ¿sí? de todas nuestras adversidades. Bueno, es un poco difícil arrancar con esto, pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir el PowerPoint que preparé. A ver si ya se ve. ¿Lo pueden ver? Ahí ¿Se estamos puede viendo, ver? Rosana. Ah, perfecto. Ahí se ve bien. Bueno, bárbaro. Bueno, el tema que me ha tocado es la ansiedad, ¿no? Y primeramente contarles que la ansiedad es una emoción normal, ¿sí? Es la respuesta normal que tiene nuestro organismo, nuestro cuerpo, ante situaciones que son nuevas, de cambio, o que implican una amenaza o peligro. Por ejemplo, yo ahora puedo sentir un poco de ansiedad, porque claro, no conozco, si bien es la segunda vez que me invitaron a compartir con ustedes, realmente hay un montón de gente conectada, pero no sé qué pasa del otro lado. Entonces, de mi parte, puedo sentir un poco de ansiedad ante esta situación nueva, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con esto. Es una situación normal, ¿sí? Una situación normal que nos pasa a la mayoría de las personas cuando tenemos que rendir un examen, tenemos que hacer algo nuevo, presentarnos a un trabajo nuevo, ¿sí? Mudanzas, todo tipo de cuestiones normales de la vida. No son las situaciones las que hacen que tengamos ansiedad, o sea, no son las situaciones propiamente, sino lo que yo interpreto o pienso acerca de esa situación. Hay situaciones que para una persona puede ser una tragedia y para otra persona puede ser una bendición. Por ejemplo, no sé si hay chicos jóvenes conectados, me fue mal en un examen y digo, uy, la verdad que, bueno, tengo que estudiar más. Lo tomo de manera positiva. O me fue mal en un examen y es una tragedia. Entonces no son las situaciones propiamente las que nos generan ansiedad, sino lo que nosotros pensamos o interpretamos acerca de esa situación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Es una respuesta normal. Todos en algún momento, perdón, pasamos por alguna situación de ansiedad y si no la pasamos, seguramente la vamos a pasar. No podemos vivir sin ansiedad, es humana. Tenemos que tener recursos, estrategias, ¿para qué? Para aprender a modular la ansiedad. Porque cuando está en exceso, ahí es cuando aparecen los distintos trastornos, ¿no? Que ahora les voy a contar que hay muchos trastornos de ansiedad. Pero antes de entrar a eso, ¿qué es lo que caracteriza o de dónde sale, ¿no? Esto de la ansiedad? Algo que juega un papel predominante en la ansiedad son nuestros pensamientos, ¿sí? Mientras que ustedes me están escuchando ahora, seguramente están pensando dentro de ustedes. Cada persona que está ahí del otro lado está pensando, ahí está, se está hablando y está diciendo, uy, sí, me pasa esto, no, no me pasa, no lo entiendo. Cada uno está ahí, en su interior está teniendo un monólogo, se está hablando a sí mismo, ¿sí? Estos monólogos son permanentes, esto de estar hablándonos todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta, son automáticos y lo tenemos desde que somos chiquitos. Nuestro lenguaje se va interiorizando y es algo interior que está todo el tiempo, ¿sí? Entonces acá en la ansiedad es muy importante ver qué es lo que nos decimos todo el tiempo. Y algo que caracteriza también a la ansiedad es que hay una visión, una mirada al futuro, ¿sí? Porque la ansiedad tiene que ver con esto de un temor, de un miedo ¿a dónde? Hacia el futuro, hacia lo que va a venir. Podemos tener una visión del futuro como incierta y hay como una frustración a no saber qué va a pasar en mi futuro. Entonces, el hecho de que hay una incertidumbre, porque en realidad nadie sabe exactamente qué nos va a pasar, ahí como oraba el hermano, no sabemos si vamos a estar para el próximo miércoles o qué es lo que va a pasar. También hay una visión de nuestro entorno, de nuestro ambiente como peligroso. Y si yo veo que tengo un futuro incierto y mi entorno es peligroso, también me veo a mí como carente de capacidad o recursos para poder responder a esos peligros.
que son exteriores en este caso, ¿sí? Después, otra cosa que caracteriza a la ansiedad, ¿vieron que les dije recién que tenía que ver con el futuro? Bueno, nosotros lo que hacemos es anticipar de manera negativa. Por ejemplo, seguramente hay muchas mujeres, muchas madres, ¿no? Cuando nuestros esposos o nuestros hijos tardan o no vienen a la hora fijada, tardan 1 hora, 2 horas, ¿qué pensamos? Y seguramente algo le habrá pasado. Si tienen auto, y seguro habrá chocado. Nunca pensamos algo positivo, sino que siempre que hacemos, anticipamos de manera negativa, ¿sí? Y esto siempre aparece de manera completamente automática, ¿sí? Elaboramos en nuestra mente pensamientos que tienen que ver con el futuro, es como hacer futurología, porque en realidad no sabemos lo que está pasando, sino que pensamos de manera automática y siempre algo negativo, ¿sí? Acuérdense, la ansiedad tiene que ver con el futuro y en este caso también es una anticipación de manera negativa. Entonces, ¿y qué hacemos si nos damos cuenta que siempre estamos pensando de manera negativa, ¿no? Primero, bueno, aprender a escucharnos, lo que les decía recién del monólogo, de lo que nos estamos diciendo, bueno, aprender primero a que tenemos un monólogo, después aprender a que nos tenemos que escuchar y ver qué cosas nos decimos, y cuando estamos escuchando eso que nos decimos, ver si realmente es verdadero las cosas que nos decimos, porque muchas veces nos decimos cosas que son falsas, que son mentira, que no son tan reales, ¿sí? Y ante eso que nos estamos diciendo, tenemos que elaborar posibles alternativas. Por ejemplo, ¿vieron que les dije recién? Mi esposo dijo que venía a las 10, son las 12 de la noche y todavía no vino. Bueno, ¿cuál es la posibilidad uno? No sé, chocó, está en el hospital. Bueno, pero tratemos de pensar ahora posibles alternativas más realistas. Y bueno, por ahí se le pinchó la goma del auto, y bueno, por ahí se encontró con un amigo y se fue a comer. Bueno, tratemos de pensar no solo en lo negativo, sino empezar y realmente decir, ¿es verdadero lo que estoy pensando? ¿Qué día es hoy? ¿Qué tenía que hacer? Ir a la realidad y empezar a elaborar posibles alternativas a ese pensamiento negativo que tengo, ¿sí? Y otra cosa que también caracteriza a la ansiedad es la preocupación permanente y excesiva sobre algo, sobre el trabajo, el estudio, un problema, una enfermedad, ahí le ponen el título que ustedes quieran, pero es una preocupación permanente y excesiva, ¿sí? Entonces, como decíamos al principio, si decíamos que todas las personas tienen o vamos a pasar por ansiedad y es algo normal, ¿cuándo realmente podemos decir que es una enfermedad o un trastorno? La ansiedad deja de ser normal cuando primero es constante, cuando se da todo el tiempo, cuando es algo que nos abruma, que nos carga la vida, y también cuando empezamos a evitar situaciones, ¿sí? Por ejemplo, me da pánico ir al supermercado porque la otra vez me robaron, entonces no voy más, y si no me acompañan no voy, o ya no salgo más de noche. Ahí es cuando tenemos que empezar a prestar atención, cuando esa ansiedad no me deja tener una vida normal, ¿sí? Sabemos que hay ciertas situaciones que uno tiene que evitar por seguridad, pero cuando esta ansiedad ya es constante, cuando ya no me deja como respirar, bueno, ahí hay que mantener una alarma, ¿sí? Porque ya no está siendo una ansiedad normal, sino que está pasando a ser a una ansiedad enfermiza. Seguramente habrán escuchado muchos trastornos de ansiedad. Bueno, hay varios. Acá tengo una pequeña lista, pero hay algunos más. Por ejemplo, tenemos un trastorno de ansiedad generalizada. Esto se da cuando una persona empieza realmente a preocuparse demasiado por cuestiones normales de la vida, ¿sí? Pero ya es una preocupación excesiva que excede los 6 meses en cuanto al tiempo. Después tenemos los famosos trastornos de ataque de pánico, que seguramente también habrán escuchado, que esto está más relacionado a crisis, ¿no? Donde la persona empieza a tener sudoración fría, palpitaciones, le duele el pecho,
lo que la persona siente es que realmente se va a morir o que se va a volver loca, dura unos minutos, después, bueno, eso baja, 10, 15 minutos aproximadamente, y bueno, esto, no sé, seguramente lo habrán escuchado, pero está sucediendo como que a veces ciertos trastornos se ponen de moda, ¿no? Pero este es un trastorno de la ansiedad que también se repite mucho y que se está dando cada vez más seguido. Después está el trastorno de ansiedad social o fobia social, que tiene que ver con estas cosas de poder hablar en público, de que, por ejemplo, no quiero que me estén mirando cuando estoy hablando, no quiero que me vean comer. Tiene que ver a que no puedo hablar en público, me sonrojo, empiezo a temblar. Todo tiene que ver con lo social, con la mirada del otro, con lo que yo pienso que el otro está pensando de mí. Después están las fobias, que en el caso de las fobias hay objetos específicos, por ejemplo, la fobia a subir a un avión, fobia a las arañas, a los sapos, a objetos más específicos. Después está el trastorno obsesivo-compulsivo, que también es conocido como TOC, donde las personas tienen conductas muy repetitivas, por ejemplo, cierro con llave la puerta, uy, y pienso, me voy, y digo, ¿realmente cerré la puerta? No, vuelvo, y no, pero realmente la cerré, y bueno, quizás cierro la puerta 25 veces, estoy chequeando, o con las hornallas, bueno, ese tipo de cosas. Igualmente el trastorno se describe mucho más, pero lo que les quería contar es que realmente dentro de lo que es la ansiedad, ¿sí? Habíamos dicho que la ansiedad es una emoción normal, pero cuando ya se transforma en una enfermedad, dentro de lo que es la ansiedad hay muchísimos trastornos. Y aparte de esta lista, todavía hay algunos más, que yo no los incluí por no hacer esto tan largo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? Creo que esto igualmente, ahí ahora les muestro el cuadrito. Hay síntomas que son generales para todos los tipos de trastornos y hay algunos de los que mencioné antes, y hay algunos síntomas que son más específicos de cada trastorno, ¿sí? Recién habíamos visto algo de lo que pasaba en la mente, ¿no? La anticipación negativa, esto de tener este monólogo interno, que en realidad es algo que pertenece a todas las personas, ¿sí? Pero en este caso lo que caracteriza es esa preocupación insistente todo el tiempo, que tiene que ver con lo que ustedes pueden leer ahí, que es la rumiación, que es esto de pensar todo el tiempo en lo mismo, todo el tiempo. También hay una incapacidad para concentrarte, el pensamiento está acelerado, ¿sí? También estas personas evitan de forma intensa o obsesiva objetos o lugares, ¿sí? Para no ir. Y acá les muestro los síntomas físicos: tensión muscular, temblores, insomnio, inestabilidad, palpitaciones, taquicardias, dolor o presión en el pecho, bruxismo, esto es cuando en la noche apretamos los dientes, cefaleas, dolores de cabeza, dolor en el estómago, mareos, sudores, sequedad de la boca. Y bueno, síntomas mentales: estrés, aprensión. La aprensión es ese recelo que tenemos a veces de algunas situaciones o personas, agitación, inquietud, preocupación excesiva, miedo, pánico, irritabilidad, ¿sí? Muchísimos síntomas. Y ustedes dirán, ¿y qué es lo que lo causa? ¿No? Y hay muchas causas: la genética, nuestra química cerebral, el estrés, o sea, ambiental, las cosas que nos van pasando, la abstinencia, a veces estar en abstinencia o el uso indebido de drogas, bueno, genera ansiedad, ciertas condiciones médicas. Y acá lo que les pongo, porque, ¿qué pasa? Muchas veces cuando los doctores se encuentran con personas que padecen, por ejemplo, ataques de pánico, lo que se hace automáticamente es dar medicación. Si bien la medicación es buena para poder calmar esos síntomas, pero también es necesario buscar cuáles son las causas de esa ansiedad. ¿Para qué? Porque si solamente se toma la medicación, esto seguramente va a seguir repitiéndose si las causas no son tratadas. Después, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda tener un trastorno de ansiedad o ansiedad?
Va a influir si la persona ya tiene un trastorno de salud mental, por ejemplo, una depresión, abuso sexual infantil, algún otro trauma, acontecimientos negativos de la vida, enfermedades graves o condición de salud crónica, abuso de sustancias. Haber sido tímido de niño puede generar que después se genere una fobia social, baja autoestima, ¿sí? ¿Quién no ha pasado por algo de esto, no? Creo que todos somos candidatos para la ansiedad. ¿Y cómo podemos manejar estos síntomas, ¿no? De un trastorno o de una ansiedad normal? ¿Qué cosas podemos hacer que ustedes hoy se vayan con algo en blanco, ¿no? Primero el hecho de aprender. Ya el hecho de aprender me da información. Hoy ustedes saben un poco más acerca de esto y eso los va a ayudar primero a mirarse a sí mismos, pero también si tienen algún conocido familiar para poder ser de ayuda a otra persona, si ya están con un tratamiento, ya sea psicológico o farmacológico, tratar de cumplirlo, ¿sí? Reducir el consumo de alimentos y bebidas que contengan azúcares, cafeína, todo ese tipo de cuestiones que ayudan a exacerbar, ¿no? Nuestra manera de ser, no consumir alcohol ni drogas ilícitas recreativas, comer bien, comer sano, poder hacer ejercicio, aprender a relajarse, mantener un diario. Esto, a ver, ustedes dirán, pero ¿qué es esto de mantener un diario? Poder pensar, si les está pasando esta situación o conocen a alguien, realmente decir, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cuáles son las causas de por qué hoy estoy ansioso? ¿Hay algo que, que me está pasando? No sé, ¿hay algún cambio, algo nuevo? ¿O no? ¿Por qué me siento así? ¿Algún problema? ¿Algo que pasó? Y realmente poder ir anotando esos pensamientos. Y si pueden lograr anotar lo que hablábamos antes, de esas anticipaciones negativas, eso sería mucho más beneficioso. ¿Por qué? Porque el hecho de tener anotado, uno se da cuenta de lo que realmente está pensando. A veces no somos conscientes de cómo, hay un versículo que dice que nuestro corazón es engañoso, de cómo a veces nuestra mente nos engaña y nos hace crear ideas que realmente no son para nada verdaderas, sino que son realmente falsas o no son realistas, ¿sí? Entonces el hecho de poder mantener anotado lo que ustedes van pensando, esos pensamientos negativos los va a ayudar a realmente a decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto ahora, no? Manejar los pensamientos negativos, reunirse con amigos, buscar apoyo social, esto que están haciendo obviamente es de gran ayuda, no solo para la ansiedad, sino para la vida en general, ¿sí? Después, bueno, ¿qué dice la psicología cognitiva? Si cognitiva es de los pensamientos, dice las cogniciones. Esto ya lo habíamos leído antes. No son las situaciones las que hacen que tengamos ansiedad, sino las interpretaciones o lo que pensamos de ellas. Entonces, ¿en dónde estaría una gran solución de esto? En nuestros pensamientos, lo que yo pienso acerca de lo que pasa. Los trastornos emocionales están ligados a creencias irracionales. No sé si ustedes alguna vez escucharon los debería. Debería estudiar más, debería bajar de peso, debería ser una mejor madre, debería ser un mejor padre, debería ser un mejor cristiano. Estos debería, ¿no? Y ahí vamos poniendo exigencias contra uno mismo o de uno mismo, exigencia contra los demás, exigencias contra el mundo. Y esto, aunque no nos damos cuenta muchas veces, genera ansiedad, porque a veces nunca llegamos a esos debería que tenemos acá en la lista. Y nos va generando ansiedad. Nos empezamos a comparar, debería ser una mejor madre porque la otra es mucho mejor. Y lo ideal para poder bajar un poco esa ansiedad es realmente cambiar estos debería, estas exigencias por preferencias. Es preferible que seas una mejor madre. ¿Por qué? Bueno, porque te trae este beneficio, porque la Biblia lo dice, y contextualizarlo de otra manera, para que si yo no llego a ese estándar, no me quede en el camino con un trastorno de ansiedad porque no llegué, ¿sí?
Y acá, bueno, yo sé que ustedes al final hacen un cierre con la Biblia, entonces yo acá, para los que estén tomando notas, si realmente les interesa, voy a ir leyendo los versículos, ir comentando para que no hacerlo tan largo, pero me parecen de mucha ayuda, eh, porque yo si bien soy psicóloga, también soy cristiana, y para mí la verdad y la ayuda está realmente en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como veíamos antes, que yo les decía, traten de ver, de anotar en un cuaderno esos pensamientos, primero de darnos cuenta de ese monólogo interno que tenemos y de escuchar y de ver cómo son esos pensamientos, detectar esos pensamientos, si son ansiosos, si son quizás pensamientos depresivos o de otro tipo, llevar notas. Este versículo habla de que el salmista le pide a Dios que lo ayude a examinarse. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Quizás si esto es algo nuevo para vos, si nunca lo hiciste, si estás por primera vez en este taller, realmente acá esta persona le pedía a Dios, a ese ser creador supremo, que lo ayude con esta tarea, de decirle, Dios, ayúdame a realmente a ver cómo estoy pensando. Eso es lo que nos diferencia por ahí. El hombre, el humano, tiene la capacidad de pensar sobre su propio pensamiento, ¿sí? Es una hermosa capacidad, porque yo puedo pensar sobre lo que estoy pensando y puedo hacer cambios, y esos cambios los voy a ver en lo que siento y en lo que hago también, y voy a poder hacer cambios en mi vida. Y una vez que analicé esos pensamientos, bueno, ver realmente cómo son, de qué calidad son. Y hay otro versículo muy hermoso, Filipenses 4:8, que yo le digo el versículo, muchas personas le dicen el versículo de la salud mental, porque ahí dice, piensen en lo verdadero, en lo justo, en lo amable, en lo que hay virtud. Piensen en eso. No pienses en lo que crea tu mente, en esos pensamientos falsos, erróneos, que yo pienso por temor, negativos. Pensá en lo real, en lo real. Y eso te va a salvar de muchas cosas, de muchos trastornos. Pensar en lo real y en lo verdadero. Y también, si tenés que modificar, si te diste cuenta que tenés pensamientos que no son correctos, que no pasan ese filtro de Filipenses 4:8, bueno, modificalos. Ahí ese versículo de Romanos 12:2 dice que renovemos nuestro entendimiento. Renovar es hacer nuevo. Nuestro entendimiento es nuestra mente. Hace nueva tu mente, cambiala, limpiala y pone pensamientos que sean correctos, ¿sí? Y leyendo otro pasaje que me encanta mucho, este se los voy a leer porque realmente creo que vale la pena, y perdona a la persona que quizás preparó un material con la Biblia, pero este pasaje ilustra mucho de lo que estuve hablando anteriormente, ¿sí? Acá en este pasaje, en Mateo 6, 25 al 34, justamente Jesús está hablando acerca de la ansiedad, acerca del afán, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención este pasaje porque tiene muchísimas verdades acerca de esta enfermedad, ¿sí? De esta enfermedad o no, si lo miramos con los ojos que les dije al principio de que la ansiedad es algo normal, miren, yo se los voy a ir leyendo y se los voy a ir comentando. Jesús dijo, no os afanéis, o sea, no se pongan ansiosos por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá Jesús les decía, no se pongan ansiosos por lo que van a comer. No nos pase eso a nosotros que ahora a veces no sabemos si vamos a comer a fin de mes, si nos alcanza el dinero, si tenemos dinero para comprarle los útiles escolares a los chicos, las zapatillas. Bueno, acá Jesús les decía, no se afanen por las cosas básicas que nos afanaríamos todas las personas, por lo que comemos, por el vestido, ¿no? Todos necesitamos lo mismo. Está bien, y algo que quiero aclarar también. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Son dos cosas muy distintas. Yo puedo ocuparme, no quiere decir que eh, si Dios me va a dar todo, yo me tengo que quedar, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. No, no significa eso.
Una cosa es ocuparse en su debido tiempo y otra cosa es preocuparse, estar como la rumiación, como les decía antes, todo el tiempo pensando en lo mismo, no llego, no como. No, 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 eso es lo que este texto bíblico también nos quiere decir. No se preocupen, no se afanen, no tengan ansiedad por las cosas normales. Y miren lo que sigue diciendo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esta parte me encanta, porque acá algo que también ayuda a tener ansiedad es el valor que nosotros pensamos que tenemos. Si nosotros como cristianos sabemos que somos hijos de Dios, hijos de Dios, del Dios más grande, del Dios creador de este mundo, podríamos decir, no voy a tener para comer a fin de mes. Es como que no cuadra. Si yo sé quién soy realmente, si yo sé que tengo ese valor en Dios, no puedo darme el lujo de tener ansiedad, porque sé quién soy. Sé que Dios no me va a fallar porque soy su hija. Entonces dice, ¿no valéis vosotros mucho más? Si Dios les da de comer a las aves, vos no valés mucho más que las aves. Entonces acá la ansiedad también lo tenemos que poner en el plano de cuánto valemos, de cuánto creemos que valemos para Dios. Valemos mucho, ¿sí? Valemos muchísimo, porque le costamos su hijo. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá parece medio complicado este texto, pero dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, o sea, si vos tenés mucha ansiedad, mucha preocupación, vas a poder añadir a tu estatura, o sea, vas a poder crecer un poquito más? En síntesis, ¿vas a poder lograr algún cambio porque te preocupes más? Y la verdad es que no, porque si mi esposo hoy no llega y yo me preocupo, ¿estoy logrando de que llegue más temprano porque yo me esté preocupando? ¿Lográs algún cambio por preocuparte? No, logramos cambios ocupándonos de la manera correcta, pero no preocupándonos, dejando todo en el ámbito de lo mental, de la preocupación excesiva, de la rumiación. No sirve, no podés tener fruto, no va a haber ningún cambio. Tener ansiedad no provoca cambios ni frutos. El ocuparse sí provoca eso. Y dice, y por el vestido, ¿por qué eso os afanáis? Considerad los lirios del campo, unas hermosas flores como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ese Dios del que te hablaba, no sé si conoces en intimidad ese Dios, está ocupado en darnos todas las cosas que necesitamos, todo, porque Él nos creó y sabe todo lo que necesitamos. Y sigue diciendo, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y acá aparece otra palabrita importante, la fe, ¿no? Esto también, ansiedad y fe no van de la mano. Si yo realmente tengo fe, ¿y qué es la fe? Es creer en eso que no vemos. Nosotros los cristianos creemos por fe, porque no vimos a Cristo, no lo pudimos tocar, no convivimos con Él en su época, pero por fe lo creemos. Creemos en Dios, aunque no lo podamos ver, por fe creemos. Y esto tiene también que ver, la ansiedad no va de la mano con la fe. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, primero, en quién es Dios, de que Él no me va a hacer faltar nada, ¿puedo tener ansiedad? Y no, pero bueno, estos son principios que les voy dejando que en realidad uno ahora los va asimilando de a poco, pero después en el día a día, cuando vienen las pruebas, las adversidades, ahí es cuando las tenemos que poner en práctica, ¿sí? Pero ahí Jesús les dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Para Dios no es un gasto darnos las cosas, es una cuestión de fe. A mayor fe, menos ansiedad. Y sigue diciendo, no os afanéis, o sea, no tengan ansiedad diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, las personas que no creen en Dios,
buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Él sabe todo lo que necesitamos y a su tiempo nos lo va a dar, ¿sí? Entonces no sirve de nada que si yo tengo un Dios que me conoce y me va a dar todo en su tiempo, yo tenga que eh, preocuparme de manera excesiva si yo tengo fe en ese Dios. Y ya voy a ir terminando. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y acá que termina diciendo en Mateo 6:33, Jesús les dice que busquen las cosas de Dios y todo lo demás que te preocupa, si no vas a llegar a fin de mes, si no vas a tener esto, lo otro, primero Dios sabe que las necesitas y van a ser añadidas y es una promesa del Señor. Entonces, bueno, por eso les contaba, por eso les quería realmente compartir este pasaje, porque me pareció sumamente rico en cuanto a todo este tema de la ansiedad. Y después está el último versículo que dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán, su propia ansiedad. Basta cada día su propio mal. Y de esto también era lo que oraba el hermano al principio, ¿no? Del mensaje. Basta cada día su propio afán. Ocupate del día de hoy. Viví el día de hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si el Señor nos viene a buscar, si nos pasa algo, si las situaciones cambian. Entonces, acá el consejo de Jesús es ocupate del día de hoy, ¿sí? Bueno, y acá hay otro versículo que también no quiero ser muy largo, pero este versículo también hablaba de lo mismo. Hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, pero ¿qué es vuestra vida? Dice que es una neblina, aparece, desaparece. Y el otro versículo que les quiero mencionar, que también me parece muy interesante, recién hablábamos de que la ansiedad está relacionada con el temor al futuro, el temor a esa incertidumbre de que yo no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con esto, con lo otro. Entonces tengo miedo. Y mira lo que dice 1 Juan 4:18. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, si tenés miedo a algo en el futuro, tenés que perfeccionarte en el amor. ¿Y quién es ese amor? Es Dios mismo. ¿Sí? Su palabra dice de que Dios es amor. Entonces, si hay algún miedo, algún temor, algo que estés batallando en tu corazón, perfeccionate, crece en Dios, ¿sí? Crece en conocerlo, sé perfecto, perfecta en su amor, en Él, en su conocimiento. Y ese temor se va a ir, porque otra vez, acá es como que son dos polos distintos. En el amor no hay temor, ¿sí? Y otro versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto también, si tenés ansiedad, como dijimos al principio, que la ansiedad es algo normal, todos vamos a pasar por ansiedad, todos tenemos situaciones nuevas, problemas. Si es algo pasajero, bueno, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él te cuida, dice, Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Y bueno, yo tengo, acá con esto prometo terminar. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Y quién, para terminar, quién gobierna tus pensamientos, tus emociones y por tanto tu conducta? ¿Sí? ¿Por qué Jesús dijo, basta a cada día su mal? ¿Sí? Jesús afirma que la preocupación puede derrotarse aprendiendo el arte de vivir un día a la vez. ¿Sí? Tenemos que enfrentar las propias exigencias y sin preocuparnos por un futuro que realmente no somos capaces de mejorar, de cambiar, de saber. Y muchas veces, esto lo escuché de otras personas, que muchas veces las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos o pensamos que van a suceder, esos miedos, no suceden finalmente. ¿Sí? Generalmente están todos en nuestra cabeza, pero no suceden en la vida real, ¿no? Entonces, con esto
termino. Espero realmente que les haya gustado. Bueno, ¿cómo cerrar algo tan profundo? Bueno, por ahí quería dejar una brevísima reflexión, pero antes de la reflexión, quizás algunas cositas que Rosana nos compartiste esta noche, a modo así de resumen, y quizás cada uno retuvo alguna en particular. Y bueno, yo simplemente comparto algunas que me parecieron muy interesantes. Primero, esto de que vivimos, poniéndole un poco ese término, vivimos en mundos interpretativos, ¿no? Entonces no se trata de lo que pasa, se trata de cómo vemos lo que pasa. Y ya a partir de ahí, y un poco esto de que nos dijiste al final, Rosana, de identificar lo que pensamos, analizar lo que pensamos y después modificar o reemplazar lo que pensamos y obviamente yendo a la verdad de Dios. Como dijimos al principio, trabajamos, ¿no? Acompañando a cada uno de ustedes, a los que llegan a nuestro programa, y un poco desde ese lugar, desde el lugar de ayudarte a identificar, a analizar y a reemplazar las mentiras, ¿no? Por aquellas verdades de Dios. Y realmente, de alguna manera, tenemos esta tendencia a anticiparnos de manera negativa, que decía Rosana, ¿no? Esto de que me voy al futuro, pero además me voy con una predisposición negativa hacia lo que puede llegar a pasar, ¿no? Esto de que la ansiedad está vinculada siempre a un futuro incierto. Y esta es una frase que dijiste, Rosana, que la tengo en varios lugares en la casa, esto de un día a la vez, un día a la vez, ¿no? Eh, y me gusta mucho compartir esta idea de que el futuro es de Dios. Satanás no tiene en sus manos el futuro, nosotros no tenemos en nuestras manos el futuro es de Dios. ¿Y dónde me estoy parando? Me va a decir si me estoy parando en el lugar que Dios me está regalando, que es el aquí y ahora y la gracia de Dios de este día, o si me estoy parando en aquel futuro que le pertenece a Dios. Y bueno, de alguna manera escucharnos, esto que dijiste, Rosana, de escucharnos, de pensar lo que pensamos. Dios nos hizo ver esto, ¿no? De qué estoy pensando y en función de eso identificar, analizar y reemplazar pensamientos. Y me quedaba también con esto de estos textos bíblicos que nos leíste, Rosana, de los cuales algunos tenía justamente señalado acá conmigo, y que nos llevan siempre a algo en lo cual queremos terminar en esta noche, porque realmente no conozco a todos ustedes, no conocemos a muchos de los que están hoy aquí, a otros sí, pero decirte algo, mira, eh, Dios es quien está en el centro de nuestras vidas, y Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, y de alguna manera Dios hace un cambio en nosotros y puntualmente en estas cuestiones de ansiedad que lo hace de adentro hacia afuera. Es un cambio que comienza con la persona de Jesús en nuestra vida y hemos entendido que es un punto de comienzo y a partir de ahí podemos de alguna manera vivir nuestra historia caminando de la mano de Él. Y algunos de los textos que nos leíste, Rosana, nos llevan a esto de poner, ¿no? Toda esa preocupación, esa ansiedad, esa angustia, ¿no? Poner las manos de Él. Dice Filipenses 4, 6 al 9. No se inquieten. Otra versión dice, no se turben, no se afanen, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión. Y esto es importante, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y así como nosotros hablábamos de que la emoción siempre está, o Rosana nos hablaba de que la emoción está, el tema es el estado, ¿no? De alguna manera no puedo evitar la emoción, el tema es cuando caigo en un estado de ánimo, que es de ansiedad en este caso. ¿Sabes qué? Dios quiere hacer en nuestra vida un proceso. Y no es, hoy le llevé a Dios mi pensamiento, hoy le llevé a Dios mi preocupación, sino que dice en toda ocasión, dice con ruego, lo cual habla de un buscar en permanente. Y muchas veces nos pasa en el programa, y cuando estamos en esto de por ahí aconsejar, cómo de pronto dejé de leer mi Biblia, dejé de escuchar a Dios, dejé de escuchar consejo, y empiezo a hacer la mía, y empiezo a tomar mi propio camino. Quería simplemente llevar un poco esta reflexión de la misma forma
que entro en un proceso negativo, desde una emoción, ¿no? Esto se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y caigo en un estado, en este caso ansiedad con trastornos. De la misma forma, salir es un proceso. Y es el proceso de darle lugar a Dios en mi vida, no hoy así como algo aislado. Me levanté, le llevé a Dios mi preocupación, fui a la iglesia el domingo, escuché un consejo, pero mañana ya no escucho el consejo, mañana ya no leo la Biblia, ya no escucho a Dios, mañana hago la mía. Es un proceso de permanecer en la obediencia y en la dependencia de Dios. Y en ese proceso, y quiero decirlo, porque esto es real, y si se conectan al programa lo van a ver. Van a ver a un Agustín que hoy comenzó este taller, hablando, pero que vivió un proceso donde Dios lo hizo libre del Paco. Van a ver personas que Dios los hizo libres de una depresión aguda. Van a ver personas que Dios los hizo libres de cuestiones que realmente estaban arraigadas de años y de mucho tipo de adicciones. Entonces, porque lo vemos, porque Dios nos permite verlo, te animamos, si estás conectado por primera vez, estás acá visitándonos, a que te sumes a un proceso de escuchar a Dios, de escuchar el consejo de Dios y de caminar en obediencia a Dios, porque te aseguramos que en ese proceso Dios va a ir sacándote de la esclavitud en la que te encuentres. No es un día, no es un atraco, no es un momento, es un proceso de escuchar a Dios. ¿Y cómo escuchar a Dios? Empezando poniendo a Él en tu vida, en tu corazón. Mira, Jesús dijo unas palabras muy simples. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Mirá que dijo, no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cristo te ofrece una paz diferente. Y en esta noche quiero terminar con unas palabras de oración. Esa paz está hoy disponible para vos. Esa paz tiene que ver con lo que estás sufriendo, tiene que ver con lo que está sufriendo un ser querido tuyo. Y es una paz que a través de un proceso Dios va a ir depositando en tu corazón, pero que comienza con su propia persona en nuestra vida. Y yo a los 8 añitos de edad un día le dije a Jesús, entendí que era pecador, le dije, Jesús, vení en mi vida, quiero que me hagas diferente. Y algunos lo han hecho hace poco, hay quienes han dejado las adicciones hace 1 año, hace 2 años, hace 6 meses, pero un día tuvieron un punto de comienzo donde le dijeron a Jesús, vení en mi vida, estoy cansado de buscar la paz por mis medios y de hacer mi propio camino. Y bueno, yo te invito en esta noche, vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que venga a tu corazón si nunca lo hiciste. Y si lo hiciste, la invitación va a ser a que dejes que Dios continúe este proceso en tu vida. Si querés con nosotros, si querés con la ayuda de un profesional, si querés como parte de nuestro programa, pero que recuerdes que con Cristo en el corazón tenemos todo. El hecho es dejar que Él haga el proceso en nuestra vida para poder llevarnos a un estado de paz. Vamos a orar y voy a orar especialmente para aquellos que nunca invitaron a Jesús en su corazón, porque creo que va a ser el día más maravilloso de tu historia si hoy le decías a Jesús que venga a tu vida. Cerramos los ojos solo para no distraernos. Padre, Dios, reconozco el lugar donde estoy, reconozco mi situación, reconozco mi estado. Reconozco que ese ha ido mi camino, pero que hoy me encuentro en un punto en mi vida donde quiero poner un basta, donde quiero invitarte a que vengas a cambiar mi historia. Estoy cansado, pero también reconozco que soy en parte responsable, que soy pecador, que te he dado la espalda, que he buscado mi propio camino, que he buscado mi propia solución. Y hoy entiendo que vos querés hacerte presente en mi vida. Hoy entiendo que puedo invitarte a venir a mi corazón. Hoy entiendo que Jesús hizo una obra por mí. Y quiero invitarte, Jesús, a que vengas a mi vida. No sé cómo va a salir todo, pero te invito a que vengas en mi vida. Me reconozco pecador, te reconozco Salvador. Reconozco que vos me creaste, pero también querés salvarme. Querés darme una vida nueva y una vida eterna. Te invito a venir a mi corazón hoy. Y te pido que de aquí en adelante seas mi consolador, seas mi ayudador,
seas mi roca, mi fortaleza, quien me ayude en tiempos de angustia. Te pido que me guíes a toda verdad. Te pido que me ayudes a salir de mis mentiras, de mis engaños, de mi esclavitud o mis esclavitudes, que me hagas verdaderamente libre. Te ruego, Jesús, que a partir de hoy hagas todo diferente en mi vida, en mi familia, en mi entorno, pero que empieces de aquí adentro, de mi corazón. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén.